Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a platicar un tema muy acorde, pues con esto de las mujeres, la misoginia, pero un tanto nada que ver. Francamente, el tema se nos cruzó en las redes, pero sí existe la coincidencia y por qué no decírtelo. Y vamos a tomar unas citas que nos encontramos en la red, en internet. Vamos a tomar también algunos testimonios, porque lo que tú estás por ver, pues es obviamente el cruel e ilógico testimonio de una persona que tuvo que salvar la imagen de un ancestro familiar, es decir, por ahí del árbol genealógico de su familia, se fue hacia las ramas más centrales para encontrarse con que una pariente de ella, pues nada, había sido bruja, hechicera y quemada en la hoguera. Pero bueno, no puedo avanzar más con este tema si no te cito este importante significado de lo que fue la brujería en la época de la Europa medieval y los años en los que francamente estuvo pues en todo su auge, acabando con la vida de muchas personas. Obviamente, si yo te hablo de brujería y de cacería de brujas, te tengo que hablar de magia, adivinación, hechicería, pero también agregarte el tema medicina suena cruel, porque resulta que muchas de ellas ejercían la práctica medicinal para ayudar a otras mujeres cuando tenían labor de parto, y por eso también eran consideradas brujas. Algunas otras inclusive tenían actos sexuales con sus parejas y tal vez en algún momento fue mal visto con alguna relación que no estaba dentro del seno matrimonial. Y bueno, pues al final de cuentas eso, flagelante, acusadas de tener actos libidinosos y sexuales con el diablo. La palabra bruja viene del siglo XIV en Alemania, porque es ahí donde se encuentran las más antiguas localidades y sobre todo apariciones de la palabra bruja, que en tecnicismo se escribe exe. En Suiza la palabra bruja aparece en los Freiberluchen, que son libros de delitos. Imagínate nada más. En esta localidad surgen esos delitos a partir del siglo XIV, paradójicamente. Como lo ha demostrado Oliver Landolt, en Lucerna aparece la palabra por primera vez en 1402. De ahí la palabra bruja, considerada un delito. Y ahora sí, viene esta parte en donde yo te hablo de un testimonio extraño, pero que sucedió y que fue muy real. Se trata de un hombre, Bernard, que empieza a dedicarse por cuestiones extrañas a la genealogía. La historia de Bernard es un poquito compleja. Él cuenta que en alguna ocasión buscando la genealogía de sus ramas, de su árbol genealógico, obviamente tenía que empezar primero con él y luego con el mundo, se topa con que su abuelo fue tristemente flagelado y asesinado, pero él en medio del holocausto. Y él platica en sus testimonios propios que visitar la tumba de su abuelo fue una de las experiencias más crueles que pudo tener en su vida. Él platica que en 2001 pasó 5 años para llegar a esa fecha, al 2001, y encontrándose finalmente con el lugar donde yacían los restos de su abuelo. Seré breve, dice Bernard. Mi abuela era judía. Tuvo mucha suerte de sobrevivir a su tiempo. Mis bisabuelos no tuvieron esa suerte. En estos 5 años
he logrado localizar el lugar en donde finalmente yacen los restos de mi abuelo. 6 décadas después de la muerte de mi abuelo, encontré una fosa común muy cerca de Berlín. Fue una experiencia que marcó mi ser profundamente. Pasé 2 horas ahí mirando su tumba, e incluso mientras lo estaba buscando, estaba pensando en las cosas horribles que mi abuelo pudo presenciar y el dolor de su trágica muerte. Pero lo rescatable de esta historia, y que al final de cuentas, es que Bernard encuentra en esa inspiración la fórmula para dirigirse a la genealogía de su propia esposa. Él tenía 15 años cuando esto sucedió, cuando encontró datos precisos de sus abuelos y sus bisabuelos. Pero resulta que un día se acerca a su esposa y empiezan a investigar el árbol genealógico de su querida esposa, de Ula. Y se encuentran con un nombre que por mucho llama su atención. Y es el nombre de una mujer que fue acusada de brujería, que fue flagelada, que fue torturada y a la que finalmente le quitaron la vida, pero de una forma cruel, porque además se habla de que fue decapitada. Esta mujer permanece en el árbol genealógico de nuestra querida Ula, esposa de Bernard. Su nombre es Margaret Krevestiek. Margaret Krevestiek fue arrestada y acusada de conjurar y de intentar enseñar sus trucos. La acusación más grave que tuvo fue que una mujer estaba aprendiendo trucos de ella en 1653. Tuvo que confesar y aceptar sus delitos. Confesó bajo tortura, bajo el yugo de una horca, bajo el yugo de unos golpes de abuso sexual y finalmente ser decapitada. Ella acepta su culpabilidad, pero lo más cruel de esta historia es que después investigan las causas del por qué llegó ella a esta triste confesión y resulta que esta mujer había sido acusada por su propio hijastro, un niño de solamente 6 años, a quien ella castigó con una paliza y que él no soportó, y en el odio y desasosiego fue y la entregó a las autoridades. Y si de esas autoridades hablamos, tenemos que citar un lugar que ahora se ha convertido en un museo y que en su momento le llamaron la Casa del Alcalde de las Brujas. Te podrás imaginar tan solo con el nombre, porque es una referencia a un cazador de brujas que vivió ahí en el siglo XVII y supervisó hasta el último de los juicios en contra de esas brujas. Un hombre que comenzó en 1628 asesinando y flagelando a las mujeres que le daban indicios de practicar cualquiera de estos delitos. Más de 200 mujeres, más de 200 mujeres fueron quemadas en la hoguera, algunas de ellas decapitadas previas a su cuerpo incinerado. Esta mujer, la familiar de Ula, Margaret Krevestiek, al final de confesar sus delitos que no había cometido, muere y 350 años, para ser exactos, 350 años después, Bernard Kramer se convierte en un agente de policía retirado y aficionado a la genealogía y descubre, mientras está investigando su propio árbol genealógico, que su esposa Ula también estaba relacionada con ese apellido, con el Krevestiek. Se acerca a ella y le dice: tenemos que descubrir qué es lo que aparece con tu árbol genealógico.
Y cuando encontramos que teníamos una supuesta bruja entre nuestros antepasados, me quedé inmediatamente sorprendido. Ula simplemente se concretó a decirme, pobrecita. Mi esposa de inmediato pensó, tengo que investigar y hacer algo, porque sabíamos por la escuela que habían ocurrido ya demasiadas injusticias en la Europa durante esos años, en la Europa medieval. Krevesiek murió, pero nosotros tenemos que hacerle justicia no solamente porque es integrante del árbol genealógico de mi esposa Ula, sino porque hay demasiadas injusticias como las hay en cualquier otra eventualidad y en cualquier otra guerra o otra batalla que ha sido perdida injustamente por la gente más inocente. Y estaremos citando al Holocausto o aquí en México la Guerra Cristera, la Primera y Segunda Guerra Mundial o cualquier otro evento en donde es más la gente inocente la que carga con todos los pecados verdaderos de las autoridades. Y bueno, pues en 2012, solamente 350 años después, presentan ambos, Ula y Bernard, una solicitud formal al ayuntamiento para pedir la exoneración de ella, de Krevestiek, de Margaret Krevestiek. 5 años después, hemos logrado limpiar su nombre, y no solo el de ella, el de la mayor parte de víctimas de los juicios de brujería en aquella ciudad. Para nosotros era importante limpiar su nombre porque es una injusticia. Especialmente ha sido cometida por el Estado, lo que te mencionaba hace un momento. Es algo que debe de corregirse. Eso fue lo que dijo Bernard. Cada caso que sale a la luz evita más injusticias. Esa es la teoría que tienen los dos. Los juicios de Salem en Massachusetts, por ejemplo, en el siglo XVII, fueron demasiado conocidos y de hecho hay bastantes películas relacionadas con eso porque a todos nos encantan las cosas de las brujas de Salem y las películas y todo lo que nos agasaja de terror en esta época y no nos ponemos a pensar de dónde provienen esas trágicas historias. Pero bien, los juicios de Salem en el siglo XVII son conocidos en todo el mundo, pero en realidad en Europa fue donde al final de cuentas se mostró el escenario más vil de todas esas víctimas que murieron en la horca o que murieron quemadas, algunas vivas. En Salem, 200 personas fueron acusadas de brujería. En la Alemania actual, el número de ejecuciones que se estiman ahora fueron más de 25,000. La casa del alcalde de Brujas, que se encuentra en Lemgo, se ha convertido ahora en un museo y a la gente le encanta ir a visitarlo. Se estima entre 40,000 y 60,000 personas que fueron ejecutadas en esa época solo a final del siglo XVII y que inició todo esto en el siglo XVI. Hay una persona de nombre Hartmut Helliger, que es un pastor protestante de la ciudad de Una, y que ha estado ayudando a la gente a exonerar a cientos de víctimas con la misma idea, con la idea de que se pueda limpiar la memoria de tantos seres que murieron víctimas, para él, técnicamente de misoginia. Lo dice el mismo Hegeler, para mí es una cuestión de legitimar mis creencias. Lo hago porque el mismo Jesucristo fue acusado y torturado. Fue ejecutado injustamente. Los cristianos decimos que era inocente. Dime, sí o no, había injusticia con el propio Jesucristo. Estas víctimas de la cacería de brujas tuvieron que pasar por las mismas cosas. Fueron acusadas, torturadas y ejecutadas, algunas de ellas siendo inocentes, si no es que más de lo pensado. Así que él emprende toda esta lucha y ayuda a exonerar a mucha gente de esos terribles, entre comillas, pecados. Y hay un caso que llama mucho la atención que narra el propio Hegeler, de una niña de 9 años. Imagínate nada más. Es un caso que me impresionó, dice Hegeler. Dice, era una niña de 9 años que fue ejecutada en mayo de 1630 en la aldea norteña de Oberkirchen. Christine había comenzado a decirle a la gente que ya era una bruja y que ya había participado en un aquelarre e inclusive
había bailado en la noche el baile nocturno con el diablo. Y que no solamente ella era sola, sino que también había 15 personas con ella, y se atrevió a dar todos los nombres. 6 mujeres, otras niñas, y destaca el nombre de Gret Hallman. Mucha gente, después de que esta niña salió a las calles a buscar esa justicia prácticamente en una forma kamikaze, no puede más que decir que, pues, ¿por qué lo hizo si es una niña? Lo que sucede como consecuencia es que viene la tortura, y obviamente una tortura previa psicológica por ser una niña, pero al final de cuentas también le quitan la vida. Las autoridades la arrestaron y torturaron a ella y a las 15 personas que ella nombró. Luego se fueron durante 3 meses a localizar a las personas una por una. Al final, 58 personas, de 15 que ella nombró, 58 personas fueron quemadas en la hoguera, incluidas ella, Christine, su madrastra Gret, la que te mencioné, y sus padres. Desafortunadamente no se sabe si a la niña la estuvieron torturando viendo cómo mataban y decapitaban a esas 15 personas y al resto más, o si solamente se concretaron a matarla a ella. Pero lo que sí se sabe es que tenía 9 años. Y a este hombre le impresionó la historia tanto. Él dice, solo me imagino cuánto se asustaría cuando le mostraron los instrumentos de tortura. Así lo dice el padre Hegler. Solo de pensar que la niña haya visto lo que toda la gente podía ver en cualquier momento porque estaban expuestos al público. Desafortunadamente los aparatos de tortura eran el día con día para que la gente supiera lo que le podía suceder. Y esas prácticas y esas torturas las llevaban a cabo desde un uso común que se llamaba la inmersión, que era cuando sentaban a la bruja acostada y la ataban a una silla y la sumergían en el agua. Después de sentir que se ahogaba, pues obviamente al perder la vida, si flotaba la consideraban una bruja y que había utilizado su magia para mantenerse a flote, pero si no flotaba era porque era una inocente que había muerto involuntariamente. El caso es que acababan con ellos. Y en esas prácticas también en los interrogatorios posteriores llegaron a utilizar formas brutales de castigo como el potro y mantener a alguien despierto durante días. Imagínate nada más. Días y días sin poder dormir, a punto de volverse locos. Hay otra parte de castigo, una forma bastante cruel, que es la que yo te mencionaba, y de eso también tenemos una historia muy cruel. Estamos hablando de los actos sexuales que decían ellos que profesaban las mujeres con el diablo. Hay un monumento que conmemora a 380 mujeres de comunidades locales, porque fueron encarceladas, torturadas y ahorcadas. Y destaca mucho el nombre de una mujer, de nombre Lila Adi, de la que yo espero que puedas siquiera. Te voy a narrar la imagen, aunque sé que mis amigos que están viendo ahorita el video o que pueden verlo en YouTube, pero para la gente que está en podcast, esta mujer utiliza un manto blanco en su cabello, como todas que usaban velos tejidos, velos blancos o velos negros, porque así era la propiedad y el tributo que le rendían a la religión. Eran demasiado pulcras. Esta mujer, Lilas Eddy, tenía aproximadamente 68 o 70 años, un rostro lleno de cansancio, de arrugas, blanco no por la piel, sino por la palidez de no tener ni siquiera la luz del día cerca de ella. Imagínate nada más. Esta mujer estuvo encerrada muchos años y ahora se habla de un monumento en el sitio de entierro de ella, de Lila,
porque fue una mujer que murió en prisión en 1704 mientras se veía obligada a confesar cómo había realizado sus actos sexuales con el propio demonio, con el diablo. El rostro de Adi ha sido, gracias a la tecnología, recreado con la ayuda de computadoras y por un equipo de investigadores, dirigidos ahora por el doctor Christopher Ryan de la Universidad de Dundee, quien dio más o menos las características de esta mujer. Hicieron la reconstrucción que llega a toda la cara, su piel, y en las palabras de Christopher Dundee, dice: de pronto en su mirada siento que estoy viendo a alguien que ya conozco. Esta mujer, Lila Edey, murió tristemente después de también, obviamente, la tortura. Pero ha sido una campaña la que han logrado emprender y obviamente también han exigido el perdón de las autoridades. Quieren el perdón, quieren que pidan disculpas en todas esas comunidades y ahorita ya exigiendo también un monumento dedicado a los condenados en virtud de la ley de la brujería de Escocia, porque fue una ley de la brujería que clasificó como delito cualquier acto y estuvo en vigor de 1563 hasta 1736. Más de 2 siglos ejerciendo lo peor en contra de la gente que daba cualquier signo de practicar brujería. Esta situación de tener actos sexuales con el diablo no es más que el encontrarse una mujer que pudiera estar semidesnuda o practicando sexo con alguna persona fuera del matrimonio, y las llamaban pecadoras de lujuria insaciable. Los hombres también fueron juzgados y ejecutados por brujería, pero fue el porcentaje menor. La mayoría de las víctimas, es decir, más del 85%, eran mujeres. Este pecaminoso acto sexual con el diablo fue manifestado en un libro que se llamaba El Malleus Maleficarum. Malleus Maleficarum, un manual de cacería de brujas del siglo XV, que pone mucho énfasis en el apetito sexual insaciable de las mujeres, describiéndolas como criaturas sin moderación en la bondad de vicio. Así de cruel y así de sádicos han sido los castigos, y ahora, gracias a la labor que emprendieron estas dos personas, tanto Bernard como Ulla, podemos decir que afortunadamente hay tanta justicia que se han logrado limpiar las memorias de tantas y tantas personas. Y ahí es como recuerdan ellos haber salvado la memoria de cerca de 4,000 personas que fueron acusadas y que fueron ejecutadas, en algunas ocasiones bajo el mando del rey James VI. Ese hombre consideraba que era un sabio y se consideraba un experto en brujería. A él se le atribuye este que estás viendo ahí, que es un hombre con investidura prominente, todo un caballero, con fleco y cuello largo, con un gran sombrero tejido y bordado. Bueno, la imagen la podemos imaginar si nos remontamos a la Europa medieval con los empoderados. Este hombre escribió un libro llamado Demonology en 1597. Mitchell recuerda un caso particular que la conmocionó. Era una mujer de las islas de Orkney, frente a la costa noroeste de Escocia. Había reñido con un pescador en su aldea. Un día, él estaba en el mar cuando ocurrió una tormenta.
Dijo que cuando fue al mar vio una foca y creyó que la foca lo miró y pensó que la foca era ella, esa mujer con la que había discutido. Entonces sale del agua y lo empieza a promover y la gente lo cree. Y así es como todos concluyen que esta mujer tenía la capacidad de transformarse en diferentes animales. Por las palabras de este hombre, decidieron ejecutarla. En fin, en Alemania el padre Hegeler, que te mencioné hace un momento, dice que algunas autoridades locales se han negado a otorgar el perdón porque mancha la reputación de sus pueblos. Y es que recordemos que hay lugares en Alemania que tienen nombre de brujas, ciudades inclusive, y hay muchos templos que la gente propicia y promueve, no solamente por un buen turismo, sino también por las historias que nos han contado de las brujas, y es algo que pues nos apasiona. Los líderes religiosos por su parte ya han expresado su simpatía por la causa, solo que creen que la iglesia debe de concentrarse en los problemas actuales y no en los problemas de nuestros ancestros. Ellos juzgan que la iglesia se debe de preocupar más por la pobreza. En Irlanda continúan abogando porque se instale una placa en honor de las víctimas de los juicios contra las mujeres que supuestamente practicaban brujería. Para esta persona de nombre Mitchell, dice que los recientes movimientos a favor de derribar las estatuas de personas vinculadas a la esclavitud son una señal simplemente de que la gente se preocupa porque quiere conocer de la historia. Se preocupan por estar representados adecuadamente en la actualidad y no quieren que se les venda una historia de otra época. Y yo creo que hay mucha gente que estamos en esa parte, en la que ya estamos ávidos de conocer la historia verdadera de nuestro país y de nuestro mundo. Para los Kramer, para Bernard y para Ulla, el haber conocido el destino de su antepasado reavivó un examen de conciencia que comenzó cuando él tenía 15 años y contó la historia de su abuelo que había muerto en el Holocausto. Pero en palabras de él, solamente hay orgullo por saber que ayudó y coadyuvó a mucha gente a salir del anonimato, del entierro, del olvido, de la masacre y de ser víctimas de un atropello. Y sobre todo porque les quitaron la vida. Y lo que te venía yo comentando desde un principio, ¿qué tanto estás dispuesto a hurgar en tus antepasados? ¿Qué tanto estás dispuesto a conocer sobre una o dos o tres o cuatro generaciones ancestrales a la tuya? ¿Y qué tan listo estás para saber si vas a encontrar algo que no querías saber? Porque no solamente en este caso se trata de alguien que encontró una bruja o en otras historias han encontrado algo que es indecible o impensable. Pero no siempre se trata solo de encontrar eso, puedes buscar y encontrar otras cosas que no querías saber. Así que, pues bueno, la pregunta queda en el aire y la historia que testificamos el día de hoy y que la verdad yo la encontré de paseo por las redes, como todas las historias que te he traído, y me da muchísima tristeza ver que sí, que este acto de cacería de la época medieval fue hacia mujeres inocentes y que en muchos de los casos fue misoginia pura, como lo dice este artículo, y pasados los años, más de 300 años, hay una pequeña luz de justicia que a lo mejor ya no ayuda a resolver nada, pero podría ser que sí, como no, ya no sucedan más casos que atenten contra la integridad de nadie. Y no se trata de defender las causas feministas porque esas son otro tema. Esas dependen de cada mujer, de ti o de mí. Somos nosotras y cada una las que tenemos la obligación de que cambien las cosas. Entre el comportamiento, entre cuidarnos unas a otras y entre comunicarnos y sobre todo no dar segundas oportunidades cuando una persona ya nos ha dado muestras o nos ha dado una señal de lo que puede suceder, o simplemente no perseguir a alguien contra su voluntad o tratar de pescar lo que sea con tal de salir
de un lugar porque te metes a otro. No sé, hay tantas y tantas historias que se me vienen a la cabeza, pero al final de cuentas todo recae en el amor propio, en querernos, en cuidarnos unas a las otras, unos a los otros, y también agradecer y no convertirnos en pseudo víctimas que atentan contra el género del hombre, que siempre está ahí para ayudarnos y que siempre está para apoyarnos y que siempre está para querernos y respetarnos, y que sin ellos y sin su apoyo y sin su amor, muchas de nosotras como yo no estaríamos aquí. Y bueno, pues el tema así fue, y ojalá que te haya agradado. Yo soy Cristina Vargas, en podcast, en YouTube, y obviamente por este vínculo espero no ausentarme mucho. Y dame like. Y suscríbete, porfa.